bien, Jafet, completamente diferentes. No es igual, ¿de acuerdo? El concepto de belleza medieval y el concepto actual. Son completamente distintos. Es por eso que conforme la sociedad va evolucionando y va cambiando, el concepto de estética y las obras literarias van siendo distintas, van cambiando, son distintas, ¿de acuerdo? Por eso es que la estética es un concepto que está muy vinculado, muy relacionado con la literatura. Otro concepto que es también muy importante que tú lo recuerdes cada vez que pensamos en literatura es el concepto de ficción, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué cosa va a ser la ficción entonces? A ver, ¿qué entendemos por ficción? ¿Quién podría responderme eso? A ver, ¿qué cosa será la ficción? ¿Qué entiendo yo por ficción? Algo que no es real, me dice César, por supuesto, pues, ¿no? Ujú, por supuesto, ¿verdad? Algún tipo de creación, exacto, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien. Algún tipo de creación irreal, ¿cierto? Miren, la ficción se entiende, cuando hablamos de ficción propiamente dentro del aspecto literario, entendemos a la ficción como algo que podría ser verosímil, algo que no ha acontecido, ¿de acuerdo? Algo que de pronto no es real, ¿sí? Pero que es verosímil, o sea, que es posible, ¿de acuerdo? Va a ser posible que eso pueda ocurrir, ¿sí? Eso es lo ficcional. La literatura es ficcional, ¿de acuerdo? La literatura va a ser ficcional. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no, lo que nos cuentan acá en literatura, lo que vamos a hablar de literatura, no es real, pero sí es verosímil, sí es posible. Es una característica que vamos a encontrar en todas las obras que vamos a ver a lo largo de nuestro curso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una característica que vamos a ver inexorablemente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿sí? La pregunta es la siguiente. Todas las obras literarias, ¿no? Ya tenemos claro el concepto de literatura propiamente. ¿Todas las obras literarias entonces van a ser iguales? ¿Sí o no? ¿Serán iguales? Claro que no, ¿verdad, Carlitos, Camila? Obviamente no van a ser iguales, pues, ¿verdad, Melina? Muy bien. Por eso es que nosotros vamos a agrupar a los textos, ¿de acuerdo? Y a esa agrupación lo vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Ah? A ver qué dice la pantalla, ¿cómo vamos a llamar a ese grupo de obras con características distintas? Géneros literal. Por supuesto, ¿verdad? Muy bien, Miguel, lo vamos a llamar géneros literarios. ¿Y cuántos géneros literarios vamos a ver? A ver, ¿cuántos chicos? ¿Cuántos géneros literarios? Cinco. Son cinco géneros literarios. Muy bien, chicos, muy bien, Melina. Cinco géneros, ¿verdad? Cinco géneros. Tenemos, exacto. El épico, el lírico, el dramático, el narrativo y el expositivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dicho esto, entonces veamos características de cada uno de ellos. El género épico, ¿de acuerdo? Va a ser el más antiguo de todos. Pregunta, si es el más antiguo, estamos pensando más o menos en qué tan antiguo. Miren, ¿ah? Si pensamos en género épico, vamos a pensar en mm, antes de Cristo y más o menos hasta la etapa medieval. ¿De acuerdo? Aproximadamente. ¿Sí? Género épico, entonces, se va a desarrollar durante antes de Cristo hasta la etapa medieval. ¿De acuerdo? Hasta la etapa medieval aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien, Melina, perfecto. Entonces,
Cuando pensamos en género épico, la pregunta que se nos viene es, ¿y antes de Cristo, durante la etapa medieval, la escritura, el conocimiento de saber escribir, saber leer, era algo masivo, así como ahora, o era algo muy reducido? ¿Qué dicen? ¿Masivo o reducido? Antiguamente, antes de Cristo, todo el mundo sabía leer y escribir, completamente reducido, ¿verdad, Camilita, Melina? Yo creo que todos estamos de acuerdo con las chicas, ¿cierto? Muy bien, Carlitos, por supuesto, ¿verdad? Claro, solo un grupo, ¿no? Solo un pequeño grupo. Muy bien, Carlitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese pequeño grupo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eh, leía, escribía, pero habían historias que se cantaban, que se contaban. Y es por eso que decimos, ¿de acuerdo? El género épico va a estar en verso, ¿de acuerdo? Va a estar en verso, porque se cantaba. Como no era masivo la lectura y la escritura, entonces las historias se cantaban. Por ende, eso significa que estaban en verso, ¿de acuerdo? Entonces, una característica del género épico es que va a estar en verso. Otra característica es que nos va a relatar hechos heroicos, hazañas, ¿de acuerdo? Nos van a relatar hechos heroicos y hazañas, ¿de acuerdo? Esas son características entonces del género épico, ¿sí? El género lírico, ¿por qué se caracteriza el género lírico? El género lírico se caracteriza porque también, ojo, también está en verso, ¿sí? Oye, al igual que el género épico, sí, igual que el género épico. Ambos están en verso. Ya, pero tiene que haber alguna diferencia, así es. El género lírico es subjetivo porque lo que busca hacer es transmitir las emociones que va a sentir el poeta. Otra característica del género lírico, ¿de acuerdo? Otra característica del género lírico. Busca transmitir las emociones del poeta, ¿sí? El género dramático, a ver ustedes, chicos, díganme, ¿por qué se caracterizará el género dramático? ¿Por qué será? ¿Por qué, mi amor? ¿No te escuché bien? No sé, hay como un pequeño problemita con tu audio, creo, mi amor, se escucha un poquito mal. Si no me puedes escribir también para poder leerte. Eh, claro, claro, son actos teatrales, ¿de acuerdo? Sí, el teatro, sí, muy bien, el teatro se caracteriza porque no está hecho para leerse, sino que está hecho para mirarse, ¿de acuerdo? Está hecho para contemplarse, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? El género dramático está hecho para mirarse. Y además, otra característica es que va a estar, ¿sí? Compuesto por diálogos, ¿de acuerdo? Va a estar compuesto por diálogos, ¿sí? Esa es otra característica que también vas a encontrar dentro del género dramático, ¿sí? Pasamos ahora al género narrativo, ¿sí? El género narrativo se caracteriza porque, a diferencia del género épico, este está en prosa y te puede narrar cualquier hecho. Incluso me puede narrar hazañas heroicas, igual que el género épico. Sí, te puede narrar hazañas heroicas, igual que el género épico, igualito. Solo que la gran diferencia es que el género épico está en verso y el género narrativo está en prosa. ¿De acuerdo? Va a estar en prosa. ¿Estamos bien? Y por último, ¿de acuerdo? Vamos a encontrarnos con el género expositivo. ¿De acuerdo? El género expositivo, ¿sí? Género expositivo
se caracteriza porque busca despertar el juicio crítico, ¿de acuerdo? Busca despertar el juicio crítico de los lectores. Digamos, tú tienes una idea, ¿de acuerdo? Tú vas a tener una idea en torno a un tema controversial, ¿de acuerdo? Digamos, la legalización del aborto, que es un tema controversial porque hay muchas personas que están a favor y muchas personas que están en contra, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, el género expositivo lo que busca es que quien escribe el ensayo tenga una noción, tenga una idea en particular, ¿cierto? Y que cuando escribe su ensayo, la búsqueda es que convenza a los lectores. ¿De qué los va a convencer a los lectores? Los va a convencer de que su opinión es la correcta, ¿de acuerdo? Su opinión va a ser la correcta. Y podemos encontrar ensayos, entonces, con opiniones completamente contrarias, una a favor y el otro en contra, por supuesto que sí. Vamos a encontrar incluso ese tipo de ensayos. Pregunta entonces, ¿el género expositivo será objetivo o será subjetivo? ¿Será objetivo o será subjetivo? Con el ejemplo que te acabo de dar. A ver, ¿qué dices? Si podemos encontrar opiniones completamente distintas, contrarias, ¿será? No, no puede ser objetivo. Si yo pienso A, ¿de acuerdo? Y escribo mi ensayo con mi opinión A, pero también puede haber un ensayo con opinión Z, ¿eh? Exacto, va a ser subjetivo. Oye, pero ¿no se supone que el ensayo me va a dar fundamentos, me va a dar argumentos? Sí, ¿de acuerdo? Sí, pero igual es subjetivo, porque es tu fundamento, tus pruebas, ¿de acuerdo? Por esa razón es que el género expositivo se va a caracterizar por ser subjetivo, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Es subjetivo. Estas son entonces las características que van a tener cada uno de los géneros literarios, ¿de acuerdo? Cada uno de los géneros literarios, ¿ya? ¿Estamos bien? Listo, a ver, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, entonces, veamos. Ya vimos los géneros. Ahora, cada género tendrá un subgénero, ¿de acuerdo? Cada género va a tener subgéneros. Listo. Ya sabemos que el género épico está en verso y se caracteriza por relatar hechos gloriosos. Perfecto, ya lo sabemos, por hazañas. Ahora, ¿de acuerdo? Vamos a relatar, vamos a describir los subgéneros o también llamado especies, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las especies o también llamados subgéneros? Acá lo tenemos. La primera es la epopeya, ¿de acuerdo? La primera va a ser la epopeya. La epopeya está ubicada antes de Cristo y se va a caracterizar ¿por qué? Porque va a tener a personajes mitológicos, ¿de acuerdo? Personajes mitológicos. Pregunta, ¿qué significa que sea un personaje? ¿Qué es algo mitológico? A ver, ¿qué entendemos como mitología, como personaje mitológico? ¿Mm? ¿Qué entendemos como mitología? A ver, vamos. Cuando a ti te dicen, no, eso es un mito,
No, eso es mitológico. Exacto, ¿de acuerdo? Mitológico es algo que no puede acontecer dentro del plano real. Muy bien, Camilita, ¿cierto? No puede acontecer dentro del plano real. Puede existir un ser al cual de pronto le caigan 1 millón de flechas en un solo segundo, todas las flechas dirigidas a él, pero él es tan, pero tan ágil que ninguna flecha ni siquiera lo roza. ¿Ah? ¿Eso puede existir? ¿Existe un ser humano que sea así? No, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la mitología griega, sí encontramos a alguien que es muy ágil. Es más, su nombre significa eso, el de los pies ligeros. ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo se llama ese personaje? Se llama Aquiles, ¿de acuerdo? El de los pies ligeros. ¿Por qué se le dice así? Porque es súper ágil, ¿de acuerdo? Nada le pasaba porque él era muy rápido, muy ágil, ¿de acuerdo? En la guerra. Ese es un personaje mitológico y es el personaje, es el protagonista de la principal epopeya griega. ¿Mm? ¿Cómo se llama la epopeya griega más importante? A ver. ¿Cómo se llama la epopeya griega más importante cuyo protagonista es Aquiles? Muy bien, Jafet. Se llama la Ilíada, ¿de acuerdo? Entonces, la Ilíada, ¿de acuerdo? Va a ser una epopeya porque tiene personajes mitológicos y se dice que están cantadas por los rapsodas, así se llamaban los poetas. Los rapsodas eran aquellos que cantaban las epopeyas, ¿de acuerdo? Listo. El cantar de gesta y el poema épico, ambos van a situarse en la etapa medieval, ¿de acuerdo? Ambos se van a situar en la etapa medieval. El cantar de gesta, ¿sí? El cantar de gesta se caracteriza por tener a un héroe, pero a un héroe medieval, ¿de acuerdo? A un héroe medieval. Este héroe medieval, a ver, en la etapa medieval, ¿qué es lo que vamos a encontrar, chicos? ¿Qué encontramos en la etapa medieval? ¿Mm? Encontramos presidentes, primeros ministros, un congreso. ¿Qué encontramos en la etapa medieval? Caballeros, ¿verdad, Dieguito? Caballeros, feudos, reyes, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Princesas, reinos, ¿cierto, Jafet? Muy bien, perfecto. Entonces, en la etapa, porque yo te acabo de decir que el cantar de gesta está situado en la etapa medieval, nos vamos a encontrar con héroes medievales, precisamente. ¿Cómo es un héroe medieval? Un héroe medieval es aquel, ¿de acuerdo? Que es capaz de pelear por su reino, por su nación, por su patria, por su rey, ¿sí? Ejemplo, hay un famoso héroe medieval nacionalista eh, que, por ejemplo, podríamos encontrar en España, ¿de acuerdo? Y es él precisamente el protagonista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es el protagonista de El Cantar del Mío Cid. ¿De quién estoy hablando? ¿Mm? Sí, a ver, ¿de quién estaría hablando? ¿Quién es el protagonista del Cantar del Mío Cid? Muy bien, Jafet. Estoy hablando de Rodrigo Díaz, Díaz de Vivar. ¿De acuerdo? Sí, muy bien, Dieguito. Rodrigo Díaz de Vivar. ¿De acuerdo? Sí. Esos, claro, los héroes también pueden ser reyes incluso, ¿verdad, Dieguito? muy bien, Diego. También podrían ser reyes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esos son los protagonistas de los cantares de gesta. Ojo, ¿ah? Estamos hablando de
no personajes mitológicos, porque un personaje mitológico no tiene cualidades humanas, tiene cualidades sobrehumanas. En cambio, los cantares de gesta son héroes, sí, pero héroes, seres humanos, digamos, perfectamente cristianos, héroes perfectos. Esos son los héroes nacionalistas, son capaces de morir por su patria y por su nación, por su rey, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el cantar del mío sí. Siguiente, poema épico. Un poema épico va a ser un texto cuyo lenguaje será culto y tendrá constantes referencias cristianas, ¿de acuerdo? Va a tener muchas referencias cristianas. Hay un libro que nos dice a nosotros que si somos buenos cristianos, nos vamos a ir al cielo. Si somos malos cristianos, somos pecadores, nos iremos al infierno. Pero si somos pecadores, pero nos arrepentimos, ¿sí? Nos arrepentimos y buscamos ser buenos cristianos a pesar de nuestros pecados, ¿sí? Nos arrepentimos de pronto al final de nuestros días, ¿a dónde nos vamos? Al purgatorio, pues, ¿cierto, Camilita, Kevin? Muy bien, chicos. Nos iríamos al purgatorio. ¿De qué libro estoy hablando? ¿Qué libro nos cuenta eso? Es de un italiano. Muy bien, César. Exacto. Estamos hablando de la Divina Comedia, ¿verdad, Camilita? Muy bien. Estamos hablando de la Divina Comedia, ¿de acuerdo? Obra de Dante Alighieri, ¿cierto? Dante Alighieri, ¿sí? Entonces, la Divina Comedia será un poema épico, ¿de acuerdo? Va a ser un poema épico. Muy bien. Listo. Pasamos ahora a el género lírico. El género lírico también tiene especies, como la oda, ¿de acuerdo? La oda va a ser un poema que se caracteriza por alabar a alguien o a algo, ¿de acuerdo? A alguien o a algo. A ver, ¿quién es el ser más importante en tu vida? ¿Mm? ¿Quién sería el ser más importante en tu vida? Por ejemplo, podría ser oda a mí mismo, ¿de acuerdo? Si el ser más importante en tu vida, claro, es válido, ¿de acuerdo? Yo soy el ser más importante en mi vida. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, podrías escribir una oda a mí mismo, ¿de acuerdo? Oda a mí, ¿sí? Y vas a alabar todas las cualidades, ¿de acuerdo? Que tú vas a tener, ¿sí? A ver, ojo, puede ser a alguien o puede ser a algo, ¿de acuerdo? A alguien o a algo. ¿Cuál es el objeto más importante? O, no sé, alguna idea que para ti sea importantísima. Por ejemplo, ¿no? Oda a la uni, ¿de acuerdo? La uni no es una persona, pero sí de pronto es algo muy importante para ti. Oda a la uni, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos a la elegía, ¿de acuerdo? La elegía vendría a ser un poema, ¿sí? Que se caracteriza por el lamento. El lamento siempre lo vamos a relacionar con el dolor. El dolor más terrible que atraviesa una persona es el de perder a un ser querido. Por eso es que las elegías van a estar muy vinculadas a cuando se pierde a un ser querido, a la muerte. ¿De acuerdo? La elegía va a estar vinculada entonces a la muerte. La égloga, o también llamada bucólica, es un poema cuyo, digamos, protagonista van a ser los pastores. Nos suelen contar historias de desamor casi siempre de los pastorcitos, ¿de acuerdo? ¿Y dónde van a estar situados? ¿Dónde viven los pastores, chicos? ¿En la ciudad o en el campo? ¿Dónde viven los pastores? Claro, pues en el campo, ¿verdad, Melina, Dieguito? Por eso es que las églogas, o también llamadas bucólicas, van a estar situadas en el
campo, ¿de acuerdo? Porque nos relatan hechos de pastorcitos. Luego tenemos al epigrama, ¿de acuerdo? El epigrama, sí, escúchame bien a lo que te voy a decir. El epigrama va a ser un poema muy breve, ¿de acuerdo? Muy, pero muy breve, cuyo final será irónico, ¿de acuerdo? Va a ser, repito, ¿ah? ¿Sí? Un son, ¿sí? Va a ser. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo, chicos? ¿Sí? ¿Se ve? Genial. Vamos a escuchar entonces el ejemplo de un epigrama. Poema breve de final ingenioso. ¿De acuerdo? Va a ser un poema, repito, breve de tono irónico, ingenioso, curioso. Eso va a ser un epigrama. ¿De acuerdo? Escuchen, ¿ah? Para que reconozcan rápidamente un epigrama. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otra como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. A ver, pregunta, chicos. Pregunta. ¿Fue un poema extenso o cortito? Muy breve, muy corto, ¿cierto? Sí, muy cortito, ¿no? Primera característica del epigrama, poema muy cortito. Siguiente característica, ¿fue un poema, sí, de amor doliente, sufriente, o fue un poema así medio irónico? A ver, vamos a escucharlo otra vez, ¿ya? Vamos a verlo otra vez por si nos quedó la duda. Sí, muy bien, Melinita, perfecto. A ver, vamos a escucharlo otra vez por si por ahí no lo entendimos muy bien. Otra vez lo voy a poner, ¿ya? A ver, atentos y atentas. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otra como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. Ahora sí que de pronto quedó un poquito más claro, ¿no? Es completamente, ¿qué cosa? Irónico, ¿no? Porque al principio uno dice, oye, él está sufriendo porque su novia lo ha dejado, ¿cierto? Él está sufriendo por eso, lo han dejado, está ahí tirado en el piso con mucho dolor. Pero ojo, ¿ah? El que dice, ¿m? Pero ¿quién pierde? Tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, ¿cierto? Entonces es como que dice, ah, pero espérate, ¿ah? Sí, ¿de acuerdo? Me duele que me hayas dejado, pero quien pierde no seré yo, serás tú, ¿de acuerdo? ¿Sí? Serás tú. Entonces, por eso decimos que el epigrama, ¿de acuerdo? Será un poema que va a tener un tono irónico, ¿de acuerdo? Va a tener un tono irónico, ¿sí? Brevísimo, brevísimo y de tono irónico, ¿de acuerdo? Y por último, la sátira, que va a ser un poema gracioso, ¿de acuerdo? Pero que va a tener, digamos, una finalidad crítica. Eso va a ser una sátira, un poema gracioso, pero con finalidad crítica, moralizante. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Pasamos ahora al género dramático. El género dramático, ya habíamos dicho, se caracteriza por representarse en escena, por ende está hecho para verse, para expectarse, ¿de acuerdo? Va a tener muchos diálogos y va a tener tres especies literarias. ¿Cuáles van a ser las especies literarias?
Las tres especies literarias que vamos a observar van a ser, ahí la tienen, tragedia, comedia y drama, ¿de acuerdo? La tragedia son hechos, son representaciones escénicas, pero terribles, ¿de acuerdo? Que van a ser muy tristes, funestas, dolorosas. Es más, solemos encontrar que hay mucha muerte, ¿de acuerdo? Eso es una tragedia, cuyo final, cuya historia va a ser funesta, terrible. La comedia, ¿de acuerdo? La comedia se va a caracterizar por tener hechos de burla, de ironía, de gracia, todo lo contrario a la tragedia, ¿de acuerdo? Lo primero que surge es la tragedia, luego surge la comedia y varios siglos después, más o menos a finales del 16, por ahí que principios del 17, se va a crear el drama. ¿Qué es el drama? Es una especie literaria perteneciente al género dramático que se caracteriza por que fusiona tanto a la tragedia como a la comedia. Suelen relatarnos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Suelen contarnos, ¿ya? Suelen relatarnos, contarnos hechos que al principio, ¿de acuerdo? Al principio van a ser terribles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a ser terribles, pero que eh, van a tener un final feliz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a tener un final feliz, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Pasamos ahora al género narrativo. El género narrativo, ¿sí? Se va a caracterizar, ¿por qué? Porque vamos a encontrar al cuento y a la novela, ¿sí? Esas son las dos especies de género narrativo. El cuento, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? El cuento, ¿sí? Va a caracterizarse porque es más breve, debido a que solo hay un nudo, ¿de acuerdo? A relatar, un nudo a contar. La novela, en cambio, ¿sí? Tiene más nudos, por ende más protagonistas, más personajes y por ende va a ser más extenso, ¿de acuerdo? Va a ser más extenso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Digamos, muchos dicen, ay, ya la novela es cortita y el cuento es largo. Eso es, digamos, por defecto, es una consecuencia, ¿de acuerdo? Eso va a ser una consecuencia, ¿ya? ¿Estamos bien? Listo. Y por último tenemos al género expositivo. ¿Cómo se llama la especie literaria del género expositivo? A ver, vamos, los leo, los escucho. ¿Cómo se llama la especie del género expositivo? ¿Mm? Ahí lo tienen, ahí está en la pantalla. ¿Cómo se llama la especie? Muy bien, Camilita. Muy bien, Melina, perfecto. Se va a llamar ensayo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicas. Se va a llamar ensayo, que ya habíamos dicho, era subjetiva y que se caracteriza por despertar la capacidad crítica, el juicio crítico, ¿de acuerdo? Listo. Acá tenemos una síntesis, ¿de acuerdo? De todo lo que hemos visto, ¿sí? Acá hay una síntesis. Ustedes van a tener acceso al aula virtual, no sé si ahorita, sino posteriormente, y ahí van a poder descargar todo el material que vamos a ver, ¿de acuerdo? Que vamos a ver a lo largo de las clases, ¿sí? Pasamos ahora a las figuras literarias. Habíamos dicho que la literatura va a estar relacionada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a estar relacionada con la estética. ¿La estética qué cosa es? La estética va a tener vínculos con la belleza. Las figuras literarias buscan darle belleza al texto, ¿de acuerdo? Van a buscar darle belleza al texto. Existen una cantidad, un montonón de figuras literarias, más de 50 figuras literarias. Nosotros solamente vamos a hablar de 5, nada más. 5 figuras literarias. Metáfora, símil, hipérbole, anáfora e hipérbato. ¿De acuerdo? Esas son las 5 figuras literarias que nosotros vamos a conocer. ¿De acuerdo? Repito, metáfora, símil, hipérbole, anáfora e hipérbato.
¿Ya? Ok, veamos entonces. ¿Sí? Veamos entonces las 5, ¿de acuerdo? Figuras literarias, conozcamos. ¿Ya? A ver, pregunta, ¿cuántos tipos de metáfora hay? A ver, ¿cuántos tipos de metáfora hay? Vamos, chicos, acá, ¿qué es lo que están observando en la pizarra, en la pantalla? ¿Cuántos tipos de metáfora hay? Ujú, bien, Camila. A ver, muy bien, Jafet, perfecto, ¿sí? A ver, César Ticona, César Ticona, Sí, dígame, profesora. ¿cuántos tipos de metáfora vemos? Dos. Exacto. La primera, ¿cómo se llama? Metáfora de... Mm, Ahí está en la pantalla, metáfora de... Comparación y metáfora de sustitución. Exacto, ¿de acuerdo? La metáfora de comparación, tal como el nombre lo dice, compara. ¿Qué verbo utilizamos para comparar? A ver, El, es, el es. ¿cierto? ¿Sí? Ella es mi corazón, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si nosotros decimos, ella es mi corazón, estamos comparando, pero no significa pues que una persona tiene forma de corazón, ¿cierto? No. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando hacer una comparación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Utilizamos, cuando tú utilizas, ¿de acuerdo? Una comparación, ¿sí? A eso se llama metáfora de comparación. Decir, por ejemplo, nosotros nos vamos a morir. Gracias para celular, no. Ya, Apaga tu audio, ¿sí? A ver. Les decía entonces, que digamos, nosotros nos vamos a morir, ¿de acuerdo? Es terrible, ¿no? No suena nada bien esto. Sin embargo, mira lo que nos dice Jorge Manrique. Se está diciendo lo mismo que yo acabo de decir, pero te lo dice, obviamente, en base a la estética, ¿sí? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos comparando. ¿Sí? A ver, pregunta. ¿La vida se compara con qué? ¿Con él? ¿Con qué se compara la vida acá? Bien, Camilita, muy bien, Diego. Ajá, muy bien, Melina. Perfecto, ¿sí? Perfecto, chicos, ¿sí? A ver, eh, Natalie Quispe, ¿sí? A ver, tú, mi amor, Natalie Quispe. ¿Sí? Natalie, ¿con qué estamos comparando la vida? Con los ríos. Muy bien, Natalie, perfecto. ¿Y a la muerte con qué se compara? A la muerte la estamos comparando con él. Mar. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, mira, qué diferente, ¿no? Muy bien, muy bien. Qué diferente es decir, nosotros nos vamos a morir, no suena nada bien, es terrible, ¿no? Que decir, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, ¿de acuerdo? A eso se le llama metáfora de comparación. Metáfora de sustitución, su nombre lo dice todo, cuando sustituimos una palabra por otra con finalidades estéticas. Por ejemplo, si dijéramos, caían perlas de sus ojos, ¿sí? Caían perlas de sus ojos. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué cosa es lo que caía? Caían
lágrimas, ¿cierto, Melina? Muy bien, caían lágrimas. Estoy sustituyendo una palabra por otra. La anáfora, ¿de acuerdo? Es otra figura literaria que va a tener, una figura literaria que va a tener al principio una repetición. Ejemplo, aquí lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos este ejemplo de el poema de Alejandro Romualdo dirigido a Tupac Amaru. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. ¿Qué es lo que observamos que se repite al inicio de cada verso? La palabra querrán. Se repite, ¿cierto? A eso, muy bien, Camilita. A eso se le llama anáfora, ¿de acuerdo? A eso se le va a llamar anáfora, ¿sí? El hipérbaton es cuando desordenamos sintácticamente una oración, ¿de acuerdo? La oración, lo primero que tendría que aparecer es el sujeto, luego el verbo, el predicado, los complementos circunstanciales, pero cuando alteramos ese orden, como por ejemplo acá, del salón en el ángulo oscuro, dice, ¿no? Lo ideal es que sea el ángulo oscuro del salón, sintácticamente, pero por cuestiones estéticas cambiamos ese orden, ¿de acuerdo? O este siguiente ejemplo, del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. El orden correcto sería, tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte. Cambiamos, desordenamos, alteramos el orden sintáctico con finalidades estéticas. A ese tipo de figuras se le llama hipérbaton, ¿de acuerdo? Y terminamos con el símil y el hipérbole. El símil también es una comparación. Oye, pero la metáfora de comparación no era una comparación. Sí, pero la diferencia está que el símil va a utilizarte un nexo. El nexo cómo, o también puede ser el nexo cuál. Ejemplo, unos cuerpos son como flores, otros como puñales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Unos cuerpos son como flores, otros como puñales. ¿Qué te quieren decir? Unas personas van a ser amigas tuyas y otros van a ser tus enemigos. Estás comparando, pero utilizando un nexo, ¿de acuerdo? Utilizando un nexo. Siguiente, el hipérbole, ¿de acuerdo? El hipérbole es una exageración. Mira lo que te dice Federico García Lorca. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Puede dolernos el aire? ¿Puede dolernos un sombrero? No. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos exagerando. A ese tipo de figura se le llama hipérbole. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Nos vamos a quedar aquí entonces. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. ¿Sí? Tienen hasta la siguiente semana para resolver las preguntas que hay en su libro. A ustedes les han entregado un libro, ¿cierto? Su material de humanidades. Busquen ahí el apartado de literatura y ahí van a encontrar las 10 preguntas que corresponden a esta semana. Respondan, por favor, sus 10 preguntas y la siguiente clase vamos a empezar cotejando eso. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Nos vamos a quedar aquí. Entonces, voy a detener la grabación. Recording stopped. Te paso el anfitrionaje, Elmer. ¿Cómo estás? Sí, porfa. Somos vecinos. Ya. Somos vecinos, sí. ¿Qué tal ahí en Chorrillos? ¿Hace frío? Sí, bastante. Ya. Listo. Ya. Chao, Elmer. Chao, Ya, chicos. gracias a ti. Chao, chao, chao.